persona que está hablando la voy chequeando. Ahí sí. Ingeniero, no se le escucha bien. ¿Se escucha bien? Muy bajito. Sí, pero lo tengo todo a todo volumen, esta cosa, man. Es el ¿Y micrófono, ahora? ingeniero. Si está con guías libres, acérquese. Sí, estoy con manos libres. Ok, ¿y ahora? Entonces trate de acercarse. Así es mejor. Ajá, ¿y ahora? Yo le escucho igual. Siempre le Bien escucha bajo. bajito, ingeniero. Ok, sigamos pues. Volvamos a comenzar. Esto está malo, ¿verdad? Ponelo ahí. Para este que está malo, este micrófono. ¿Y ahora me escuchan bien? Ahora sí. Ok. ¿Ahora sí hablen? ¿Me escuchan? Ahora sí, ingeniero. Ok, perfecto, pues digamos. Vas a comenzar, Alexander, porque ya está grabando Ok. la Ok. Ustedes van a ocupar 2 sesiones para terminar esta actividad, ¿verdad? ¿O la planificaron para una sola o para 2 reuniones? Para 2. Ok, entonces ahora sí, inicie con la investigación participativa. En esta exposición nos vamos a enfocar en lo que es la investigación participativa. Ya bueno. La investigación participativa es un método de estudio cualitativo en el cual un grupo determinado de personas se estudia a sí mismo. En esta investigación se enfoca más en el método de investigación-acción y aprendizaje en acción. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica y pues aprender haciendo es lo que hacemos. Así es. Okay. Lo más importante es ver desde fuera un punto de vista, un punto focal, un problema e irlo investigando, actuando en él. Siguiente. Tenemos tres puntos claves en la investigación de acción participativa. Una emerge como un enfoque útil para mejorar la forma en que aprendemos y la forma en que manejamos procesos del área y sector, como los sociales y ambientales. Como segundo, tenemos la investigación, acción participativa. En el enfoque es mejorar una situación y la investigación es parte del proceso para desarrollar conocimientos públicos que se asume a las teorías de acción que darán pie a un proceso de colaboración similar. El objeto más importante de una investigación de acción participativa es la transformación de las condiciones existentes de un estudio. Entiendo como eje la problemática o demandas sociales. Aquí nuestro compañero le va a explicar un poco más. Pasamos con la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, tenemos cómo hacer una investigación de acción participativa. Primero tenemos que reflexionar en grupo sobre cómo va a ser la investigación y en qué se va a basar.
También tenemos que seguir la planificación de las actividades de investigación y los pasos a seguir, continuando con lo que es que actúa con base de las actividades de investigación previstas y observa los datos recopilados y el proceso de investigación. La siguiente, por favor. Aquí tenemos los tipos de investigación participativa. Tenemos la investigación tradicional, que es en el que el investigador elige un objeto o campo de investigación, el cual constituye su teoría y es decir, la visión que ha logrado formarse a base de lo que son las lecturas y observaciones. Y la observación del participante, que es cuando el investigador percibe que su teoría o punto de vista puramente externo no es suficiente para comprender el objeto de estudio y quiere adentrarse en el mismo a través de lo que es la observación del participante. Ajá, sigamos. Bueno, la investigación, acción, el investigador se da cuenta de que su propia teoría desde dentro es completa o mejor. Por eso se trata de incorporarse al grupo y a su actividad como si fuera un miembro más a fin de captar la mejor visión interna. La otra es la investigación participativa. Es cuando el investigador entiende que el objeto de su estudio es a la vez sujeto de conocimiento y no solamente de acción, de que posee una serie de experiencias y las teorías sobre sí mismo. Decide asociarse al grupo para compartir la teoría y no solo recoger información. Okay. Ahora vamos a hablar sobre la metodología participativa. Las metodologías participativas tienen ciertas características comunes que permiten diferenciar claramente de otras técnicas cualitativas de investigación e intervención social. Bueno, la primera es la lúdica. A través del juego se impulsa el aprendizaje. La interactiva se promueve el diálogo y la discusión de los participantes con el objetivo de que se confronten ideas, pero se hace en un ambiente de respeto y tolerancia. Creativa y flexible. No responde a modelos rígidos y autoritarios. En esto tiene que tener acceso a la oferta, información, gestión y habilitación social o empoderamiento. La otra es fomenta la conciencia grupal. Bueno, esto fortalece la cohesión grupal, fomentando en los miembros del grupo un fuerte sentimiento de pertenencia. La otra es establece el flujo práctico teórico. Esto posibilita la reflexión individual y colectiva de la realidad cotidiana para volver a ella con una práctica enriquecida con la teoría y la reflexión. La formativa posibilita la transmisión de información, promoviendo el pensamiento crítico, escuchar tolerante, la conciencia y de su entorno, un diálogo y un debate respetuoso. El procesal es donde se brindan con los contenidos, pero se prioriza el proceso. Y la
comprometida y comprometedora es cuando promueve el compromiso de los participantes con el proceso y de los que se deriven de él. Las metodologías participativas siempre comienzan su intervención desde la realidad y la experiencia de los actores sociales que participan en la misma. En la visualización, la identificación de los problemas no es independiente de la solución propuesta. Ambas se basan Ahora en... la cámara. ¿Quién está hablando? No sé quién es. Ok, aquí. Ambas se basan en un conjunto de supuestos acerca de los objetivos acercados y el modelo de estudio postulado. La visualización, esta dependerá de la metodología que estén utilizando y sobre todo de cómo se vayan relacionando los participantes. Siempre debemos conectarnos como facilitadores. Siguiente. Un facilitador, ok. Hacer posible o más fácil determinada acción, logro o proceso. Ese es el enfoque principal de un facilitador. Facilitar es una acción orientada hacia los otros y realizada con el otro, por lo que se requiere en primera instancia un proceso de comunicación. Un facilitador tiene que tener mentalidad abierta, ser consciente de su entorno, sobre todo ser sociable con las otras personas a quienes está ayudando, impartiendo temas. Los métodos de un facilitador están dos. Está lo que es el método tradicional, que se da de maestros poseedores del conocimiento, de maestro-estudiante. Y el método centrado en la persona, el saber y compartir. Este se da en un grupo de personas, o sea, puede ser jóvenes y comparten su información. Así puede ser en lluvia de ideas y entre otros. ¿Cuál es el que estamos usando ahorita? Ahorita estamos usando el método tradicional. Ustedes son los que están compartiendo. Método centrado en la participación. ¿Quiénes participan? Ustedes. El saber y Tradicionales compartir. cuando yo les abro la cabeza y quiero meterles mis ideas arriba. O sea, tradicionales eran del profesor, es el único que tenía la verdad. Estamos tratando de que el conocimiento adquirido y el proceso de enseñanza-aprendizaje venga de ustedes, que lo compartamos. Y que sean ustedes los actores principales de su propio entorno, de su propio conocimiento. Por eso el facilitador debe ser una persona centrada. Usted mismo lo acaba de decir. Estamos tratando, bajo este método, de las nuevas tecnologías, ya que estamos de usar ese proceso metodológico. Ok, sigamos. Siguiente, compañero. Bueno, aquí nos toca hablar sobre lo que es el diagnóstico. ¿Qué fue lo que miramos de investigación 1? Diagnóstico, ¿no? Eso es el primer paso. Siga. Sí. Aquí nosotros debemos de tener en cuenta que las actividades de diagnóstico pueden incluir una revisión de datos secundarios, entrevistas con funcionarios locales, encuestas informales con agricultores en campo y así también encuestas formales que ya nosotros debemos de ir más claros y llevar un cuestionario prácticamente. Debemos de tener una recolección de información
una introducción de elementos analizados y la información que arroja el diagnóstico puede utilizarse para diseñar el primer ciclo de ensayos en campos, así como una entrega y discusión del primer informe. Debemos de tener en cuenta que ¿Y por el qué te diagnóstico pasaste a las 7, del 4 al 7, y el 5 y el 6, qué decía? ¿O fue error de dedo que después de 4 pasaste a 7? fue error nada más. Yo pensé que habían 2 acciones atrás. Una vez que tenemos la información, o sea, eso va en orden, como en una cronología. Primero, ¿qué es el diagnóstico? El qué no. Una vez que tenemos, que sabemos, que conocemos, que tenemos la información, que la hemos recolectado, el segundo paso es que una vez que la tenemos, que hemos recolectado la información, la analizamos. Tercero, analizar. Cuarto, una vez que analizamos lo que arrojó el diagnóstico, entonces comenzamos a pensar en el qué vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Son las ideas. Y luego, después de eso, nos va a permitir diseñar un sistema para llevarlo al campo, para llevarlo al aula, para llevarlo a un grupo de individuos, para determinar la muestra, para determinar esto. O el ciclo de trabajos científicos que vamos a hacer para al final de ese trabajo vamos a tener un análisis de los resultados y eso nos genera una discusión y al final de la discusión, lógicamente, vamos a elaborar un informe. Eso es la secuencia lógica que debería seguir el proceso. Digamos. Sí. Omar, Bueno, aquí ¿quién es? Que no te miro, ¿se cerró la cámara o qué pasó? ahí está. Oye, sí. Hay que arreglar eso del documento, ¿verdad? Que en vez de 4 ahí es 5. Sí. Digamos. Siguiente, por favor. Bueno, ya aquí nosotros empezamos a centrar en la planificación, ¿verdad? Aquí nosotros debemos de tener en cuenta que se describen 6 pasos usados para identificar factores experimentales que se incluirán en los ensayos de campos y sugerir otras actividades de investigación. Debemos de tener en cuenta que durante el primer año de trabajo la información generada en esta etapa del diagnóstico se utiliza para diseñar una serie de ensayos ya en campo. Lo único que el hacer estos ensayos en campo igual disminuye el presupuesto, entonces a veces es un poco complicado para algunos agricultores, ¿verdad? Y en años posteriores, los datos de estos ensayos que desempeñan una función que cada vez más importante en la planificación. Sin embargo, aunque los 6 pasos ayudan a identificar los factores de la experimentación, constituyen tan solo una parte del procedimiento de diseño de ensayos. ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo iniciamos un proceso? O sea, ustedes arrancaron de cómo iniciar un proceso. Entonces, lo primero fue, ¿qué había? ¿Qué hacen? ¿Qué tienen? ¿Qué problemas encontraron? ¿Cómo miraron esos problemas? ¿Los analizaron? Ahora se van a sentar. ¿Cómo vamos a entrarle? ¿Y qué vamos a dar durante esta primera etapa? ¿Cuál sería lo lógico? Vamos a entrar con problemas sentidos por la población, o por los productores, o por los agricultores. De la información que recolectamos, si queremos tener impacto a futuro, lo vamos a hacer pensando en solucionarles aquellos problemas que más les afectan. Y eso es lo que le está diciendo. Que sin embargo, aunque los 6 pasos ayudan a identificar los factores,
Esto solo constituye una parte del procedimiento. O sea que no son cosas que hay que seguirlas totalmente en la línea, depende del grado de conocimiento que tengan los productores, depende de las condiciones, depende del ambiente que se tenga y de las facilidades y de las instituciones. Y es una serie de cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de que vamos a arrancar un proceso. Digamos. Bueno, yo les voy a hablar de diseño. ¿Qué es el concepto de un diseño? Es una programación coherente y lógica de una serie de actividades que permite dar un sentido y un contenido a una investigación o lo que sustenta una tesis. Esta es una Ok, cuando hablamos de diseño hay que tener cuidado. Acuérdense que hay varios tipos de diseño. Dice que debe ser coherente y lógica. Básicamente es una forma como la planeación de que hablamos atrás la llevamos al diseño. Y aquí está hablando de una tesis. No está hablando de una práctica, está hablando de una tesis que queremos comprobar. Sigamos. Bueno, esto es una especie de estrategia o plan de acción donde se explicita lo que se presenta hacer, la importancia del trabajo, Lo el que se tipo de, pretende, lo que se pretende hacer. ¿entiendes? Sí, lo que Es a se pretende futuro. hacer. Sí, y la importancia del trabajo, el tipo de información que se recolectará, la teoría en la que se sustenta y cómo se lo hará, el tiempo que demandará, entre otras cosas. ¿Sí? Ok, cuando hablamos de la teoría en la que se sustenta, ¿de qué estamos hablando? Para todos los que están en la reunión pueden ayudarle, contestar. Hay Es, 20 es en la 23 personas. información, Ajá. en la información en lo que vamos a estar Nosotros basados. hablamos de hipótesis y hablamos de teorías. ¿Qué es una teoría? De los 23 que están ahí, contesten. ¿Qué es una teoría? Recuerden que ustedes están presentando y lo que meten en la presentación son ideas. Esas ideas hay que manejarlas. ¿Cuál es la Y les pregunta, ingeniero? pregunto cuánto tiempo se llevarán, es lógico. A ver, un calendario estacional donde vamos a iniciar y vamos a finalizar un proceso o una secuencia o lo que ustedes quieran, pero que es una teoría. Yo cuando hablo de una hipótesis estoy asumiendo algo y cuando hablo de una teoría, ¿qué estoy diciendo? Una teoría ya sería, ingeniero, la afirmación Ajá, ya con los conocimientos algo ya sobre un tema. probado. Ok, eso es. Ustedes van a agarrar teorías que ya las conocen. O sea, dice en la que se sustenta. Que tenemos un montón de teorías. Nos agarramos de esas para lograr explicar los fenómenos. Entonces, tienen que agarrar el contenido del párrafito y explicármelo, no solo leérmelo. Eso es lo que le estoy pidiendo. Ok, sigamos. Bueno, la importancia del diseño. Ok, Si he definido el diseño como una programación, un plan de acción, por lo cual resulta obvio esa importancia del diseño. Lo que radica está en que si sin diseño no hay ninguna seguridad de éxito en el trabajo
de tesis, práctica o diagnóstico. Ajá. Por el contrario, la elaboración del diseño, necesidad de tener información, obtener la información deseada y alcanzar los objetivos propuestos por nosotros. Ok. Siguiente. O sea que cuando usted hace una investigación, lo primero que va a pensar es en el diseño. O sea, cómo yo voy a lograr a cumplir con mis objetivos, ¿verdad? De tal manera que para eso ustedes ya pasaron la clase de diseño o ya la llevaron el ciclo pasado o la están llevando ahora. Sigamos. Bueno, entre las ventajas del diseño podemos señalar la primera, que es permitir elegir entre las múltiples y variedades alternativas que generalmente existen para variadas. abandonar una población. Hay que Y leer variadas bien. que Y variadas. existen para abandonar y Existen para variadas abordar que generalmente abordar una problemática la más idónea y adecuada, a la vez que permite ahorrar tiempo, prever eventos o situaciones inesperados, obliga al estudiante a centrar la atención en los recursos bibliográficos, técnicos, humanos, económicos, entre otros, que necesita para realizar su tesis y por sobre todo, si está en capacidad, en términos, si está en capacidad, en términos de conocimiento, experiencia y habilidad de realizar. Ok, dice, sobre todo si está. O sea que si ya tiene los demás elementos que le está pidiendo, que si ya cumplió, que tiene el conocimiento porque ya pasó sus 4 años. Y si ha logrado acumular alguna experiencia para poder realizarla y por eso tienen sus asesores para que les ayuden. Porque ustedes no tienen la experiencia, pero el asesor viene y les da esa experiencia. No es simplemente un adorno. Ustedes deben de buscar las personas idóneas que les van a ayudar, apoyarlos en su trabajo. Y así vamos formando, así vamos captando y logrando la experiencia o la habilidad necesaria para realizar una determinada investigación. Digamos, acuérdense que en un diseño, en este caso bajo el método científico, pues tienen que tener mucho conocimiento sobre la parte estadística, no sobre solo la parte programativa, sino sobre la habilidad que deben de tener para lograr poder hacer un análisis. Y el análisis lo facilita el proceso estadístico. Ok. Está la evaluación o toma de datos. Y empezaremos con el plan, el cual nos indica los pasos a seguir al momento de trazar tu plan de trabajo. De ahí está lo que establece los valores de medición, con los cuales como vas a catalogar la información obtenida. Por eso es muy importante a estas alturas tener el marco teórico resuelto. De ahí está. O resultó, o resultó, o resuelto. No sé si está bien escrito. Marco teórico resuelto o resulta. En todo caso, había que significa resulta. Pero cuando hablamos de establecer los valores de medición, significa que previo debemos de diseñar
las herramientas, cómo es que nosotros vamos a obtener la información, cómo la vamos a manejar la información. Eso implica desde un simple flujograma, determinar el tipo de herramienta que vamos a ocupar, si va a ser una balanza milimétrica, si va a ser de un tomador de humedad, un pHímetro, un pie de rey para medir un diámetro. Todo eso tenemos que establecer los valores que nosotros queremos encontrar de antemano, y eso va en el diseño. Va en la revisión que ustedes van a hacer de la literatura para poder apuntalar todo lo que necesitan en este trabajo. Digamos. Bueno, y ahí está lo que es asegurarte de que tu instrumento de medición es confiable y válido. Esto dice que Ok. la validez se aplica a la real capacidad que tenga el instrumento de medir la variable en cuestión para evitar errores. Por ejemplo, usted quiere medir el diámetro de un palo, ¿cómo lo va a hacer? Va a medir el diámetro del tallo del maíz o del frijol. Una cinta métrica. Seguro, con una cinta métrica es la manera más confiable. ¿Cuál es la manera más confiable? En la cinta métrica se puede estirar o la puede dejar floja al momento que está midiendo el diámetro. ¿Cómo lo voy a hacer más fácil o más confiable? Pues lógicamente usando un pie de rey. ¿Saben lo que es un pie de rey, no? Ese no se va a estirar, no se va a hinchar, no se va a encoger. Y eso te va a dar exactamente. ¿O cómo vas a medir el color de las flores? ¿Qué herramienta vas a usar para medir el color de la flor? ¿Ah? Pues yo usaría la tabla de Mussel, donde están definidos los colores y que tienen, y que los puedo matemáticamente medir. Ven, entonces, le está diciendo que el instrumento de medición sea lo más confiable. De eso se trata, no se trata de tener cosas tan sofisticadas, se trata de buscar lo más adecuado a la acción. Si la acción es medir, si la acción es color, si la acción es temperatura, todo eso tenemos que tener claro. Si vamos a medir el pH, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué método vamos a usar? ¿Cómo miden la acidez? ¿O cómo miden la alcalinidad? Hay diferentes métodos. ¿Cómo mido materia orgánica? Entonces, todas esas cosas deben ir claramente definidas. Y por último dice, evita la improvisación y el desorden. Siga. Bueno, y por último, como dice usted, ingeniero, evita la improvisación y el desorden. Cada proceso requiere reflexión y en las tesis lo más importante es la investigación, mientras la redacción viene después. Ok, explícame eso. Cada proceso requiere reflexión. Hasta ahí hay una. Ajá. Sí, que cada proceso necesita una explicación o un análisis de quien lo está haciendo y
y no solo hacerlo por hacerlo, sino no solo improvisar, sino que hacerlo y analizarlo y entenderlo y hacerlo de manera ordenadamente. Ok, cuando regresas atrás, dice, la validez se aplica a la real capacidad que tenga el instrumento. Entonces, cada proceso requiere reflexión. Entonces, antes de decidir el instrumento, reflexionás, de buscar los pros y los contras. Que te asegure llegar a aproximarte a la realidad, al cielo. Eso es reflexionar. No porque tenga un metro o una cinta métrica de trapo, de metal o de esto del otro, voy a usar la que me dé el menor margen de error. ¿Entienden? Eso es cada paso que dé. ¿Cuántas plantas voy a determinar yo muestrear para poder sacar el dato? ¿Y por qué solo 5? ¿Y por qué no 10? ¿Y por qué no 20? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué la distancia entre la parte externa y la parte interna la debo de considerar? ¿Cuáles son los factores de luz, de humedad que afectan a la primera pila, de la segunda y de la tercera? Entonces comienza a cuestionarse. Entonces de ahí decido, pues mi muestra la voy a tomar de aquellas que presenten todas las competencias. Entonces usted reflexiona. Y el investigador busca las mejores opciones para su resultado, sin llegar al manipuleo, que es otra cosa. Muchos investigadores pueden manipular datos porque tienen sesgos. Uno no busca eso, busca encontrar y aproximarse a la verdad. Sigamos. Bien, también tenemos lo que es el análisis. Ok. El análisis va a consistir en que nosotros vamos a tener nuestro tema complejo, o sea, el tema de nuestra investigación. Al final vamos a dividirlo en partes más pequeñas y así vamos a lograr obtener, lograr una mejor comprensión de los resultados de nuestra investigación o del tema de nuestra investigación. Ahora, ¿de dónde viene el análisis? Disculpe. ¿De dónde viene el análisis? ¿Dónde está el análisis? ¿Cómo vas a llegar al análisis? ¿Cómo vas a decidir? Pues de tus objetivos. O sea, ¿para qué estás haciendo esto? ¿Cuál es el objetivo general de la investigación? Y como vos decís ahí, el tema tan complejo, lo lógico es subdividirlo en pequeñas partes. Para lograr una mejor comprensión. Ok, entonces tenés el problema y tenés las soluciones. Una vez que tenés el problema, lo que hiciste fue un objetivo general. ¿Y qué es el objetivo general? La puesta en positivo del problema. La solución a lo negativo de ese problema. ¿Y cómo lo subdivido? Pues con mis objetivos específicos. No podré determinar todo el problema, no lo podré solucionar todo el problema,
pero sí vamos a tratar. Y cuando viene el análisis, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cumpliste o no cumpliste tus objetivos? Ve, entonces el análisis tiene un fundamento. No voy a analizar lo que yo quiera. Voy a analizar lo que escribí sobre esa situación anómala que yo quería cambiar, o que la sociedad quiere cambiar, o que la tesis que estoy haciendo me exige. Cambiamos, estamos analizando esos objetivos que previamente habíamos escrito, o las soluciones que te imaginaste, que se llaman hipótesis, que se llaman teorías, que se llaman como quieran. Entonces, desde hacer un buen análisis requiere estudiar la situación, y la situación donde la estudias. En todo el proceso de la investigación que hicimos. En la investigación del problema. Usted, antes de investigar, usted estudió exhaustivamente el caso. Usted agarró, usted quiere cambiar una situación, usted quiere mejorar una situación. Por ejemplo, la baja producción del cultivo de frijol en el departamento de Lempira. Entonces usted va a estudiar la situación de esa cosa. ¿Por qué la producción de frijol en Lempira es muy baja? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los efectos? Entonces hacemos una investigación de relación causa-efecto. Estudiar la situación significa que cuando usted decidió aplicar un diseño, llevar a la práctica esto, llevarlo al campo, usted esa situación la desmenuzó totalmente. A veces nosotros confundimos los problemas con las causas y con los efectos. Y aquí me dice distinguir lo relevante de lo irrelevante. ¿Qué es lo relevante y qué es lo irrelevante de una situación o de un problema? O en el caso del ejemplo hipotético que estábamos haciendo ahorita. ¿Será que los veranos son muy largos en Lempira? ¿Será que los suelos están totalmente degradados? ¿Será que el régimen de lluvias no es el adecuado? ¿O que las condiciones climáticas son adversas en el momento en que siembra? Entonces, usted comienza a distinguir aquellos factores que no forman parte de esa situación y eliminar unos e incorporar. Estudiar las relaciones entre personas, departamentos, funciones, procesos, condiciones, factores, condiciones económicas, N cantidad de interrelaciones que se dan en el problema. Por ejemplo, en el caso de los frijoles era que el grado de conocimiento de los productores es muy bajo, que no usan variedades mejoradas, que usan materiales criollos contaminados, y usted comienza. Siga. También procesar datos para obtener información. En esto, Ajá. vamos a hacer es, al hacer nuestra investigación, vamos a obtener una serie de datos. Como usted mencionó, esos datos. Pero, ¿qué datos vas a procesar? ¿De dónde los vas a meter en tu investigación? Los vas a poner en la parte que se llama revisión de bibliografía.
¿Por qué? Porque hay otros departamentos, en el caso del frijol, hay otros departamentos que tienen rendimientos exitosos. Entonces usted comienza a procesar datos para mejorar la información sobre el problema o sobre la situación que queremos cambiar. Exacto. Estamos Vamos a en un obtener proceso información más significativa. que te va a servir en el análisis. O sea, cuando analizamos un problema, cuando analizamos unos resultados, ¿a dónde nos vamos? A los objetivos y a las revisiones de literatura. La revisión de literatura, por eso no es un relleno. La revisión de literatura es parte importante al momento de la discusión, porque cuando yo tenga la discusión del análisis, me voy a apoyar en esos actores que antes estudiaron ese problema. Y voy a decir que mis resultados coinciden con lo que dijo Pedro Picapiedra en el año 2018-2019. Bien, y estoy agarrando y lo cito con la información que tengo en mi revisión de literatura. A eso se trata, todo esto está relacionado. Cuando agarramos el proceso de investigación, todo se interrelaciona. Cada paso que da va en una forma lógica, entrelazado. Sigamos. También tenemos realizar deducciones lógicas. Esto está para Ajá. ¿Qué significa eso? no nos salgamos de contexto con respecto a nuestra investigación. Salgamos del tema. ¿Mande? Yo les digo, algunos estudiantes me ponen esas conclusiones. La universidad debería establecer una relación con la empresa tal. Y esos fueron estudios. Esos no fueron tus objetivos. Entonces lo lógico es que las deducciones del análisis van a ser del problema que él fue a. Pero no me venga a decir que la empresa haga un proceso de selección de personal, donde en ningún momento lo mandamos a hacer un trabajo sobre cómo se encuentra el personal de la empresa. Hay que tener sumo cuidado cuando uno hace un análisis y emite un juicio. Ok, digamos. Y tenemos que conseguir información relevante que va de la mano con el segundo requisito, donde tenemos que distinguir lo relevante de lo irrelevante. Pues si traemos información a nuestra investigación no relevante, pues no nos vamos a centrar en el proceso que estamos, lo que estamos investigando. Vamos a comenzar a llenar nuestra investigación con información que la verdad no va a sumar ni restar para obtener nuestros resultados. No, no es que no solo va a sumar ni restar, sino que no te sirve en la vida. Yo he mandado a estudiantes a hacer trabajos de empresas y ha conseguido información tan relevante que la empresa tomó la decisión de dejarlos. Ni los dejó graduarse cuando ya tenían el trabajo. Por su capacidad de análisis y de lograrle a la empresa soluciones concretas, no recomendaciones pirujas. Cipote ahí en un proyecto de pepino logró investigar y lograr reducir en un 30% los costos de la empresa en una enfermedad que no podían controlarla. ¿Qué pasó? Lo dejaron inmediatamente. Porque el cipote
tenía la capacidad para hacer un análisis de la situación en la cual estaba inmerso. De eso se trata. De que un buen análisis tiene que ser muy lógico. No sacarnos de la manga de la camisa, parchitos, al momento de estar haciendo una. Utilicen buena información. Busquen bibliografía de excelente calidad que les va a ayudar al momento de hacer sus análisis. Sigamos. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos lo que son las conclusiones. Ok. Esta es la parte del informe de un texto o de cualquier trabajo donde vamos a retomar las ideas transmitidas a lo largo del desarrollo y las vamos a plantear al final de nuestra investigación. En ella vamos a retomar los puntos principales, demostrando qué soluciones nosotros encontramos en esa investigación con respecto al problema que tenemos planteado. Uh-huh. En una tesis, ¿qué hacemos? ¿Se comprobó o no se comprobó la hipótesis, no? Sí. Si no se comprobó, una conclusión. ¿Cuál sería? Que las variables estudiadas no produjeron respuestas. Entonces, usted debe concluir que ese trabajo deberá hacerse o continuarse con otras variables, con otros factores. Pero respuesta debe tener. Así sencillamente. Sigamos. La idea de las conclusiones es no dejar cabos sueltos al final de nuestra investigación. Para que estas queden redactadas de una mejor manera, hay algunos puntos que debemos tener en cuenta. Y uno de ellos es que por cada objetivo específico que nosotros tenemos planteado al inicio de nuestro informe, debemos tener una conclusión. No forzosamente. Acuerde que usted tiene un objetivo general y en los objetivos específicos son acciones o son verbos en los cuales usted estudia una determinada situación. Entonces, de repente, para un solo objetivo pueden haber más conclusiones. No es una camisa de fuerza, como les digo, pero sí es una base. O sea, debemos de concluir sobre cada uno de los objetivos porque eso estamos estudiando. Sí. Eso fue lo que fueron a investigar. Eso fue lo que fueron a plantearse. Ya sea en cualquier campo, siempre vamos a concluir sobre los supuestos que nosotros hicimos en el caso de una tesis sobre una de sus hipótesis. ¿Se cumplieron o no se cumplieron? ¿Por qué no se cumplieron? Y luego, por cada objetivo específico, tendrá que haber una respuesta. Pero si no hay respuesta, ¿qué van a hacer? Lo lógico es replantear la investigación, porque las variables con las que ustedes jugaron no eran las correctas. Eso significa buscar nuevas variables para poder determinar sus efectos.
Es decir, dicen ellas, retoman los puntos principales, demostrando cómo soluciones al problema. Cada vez que tenemos un problema, redactamos objetivos. Porque los objetivos son las soluciones planteadas al problema. Pero si los objetivos que nos planteamos no eran los adecuados, simplemente nuestros axiomas no se cumplen. Y en la investigación no obligatoriamente es que siempre vamos a pegar con la verdad. De repente cuestan varios intentos para poder lograr la respuesta. Siga. Bien, otro punto muy importante en las conclusiones es que no debe, o sea, en una conclusión no debe existir información que no se haya planteado en nuestra investigación. O sea, es totalmente Ajá. incorrecto llegar a meter un tema nuevo en este punto ya de las conclusiones. ¿Qué está diciendo? Que no vas a concluir sobre cosas que no planificas. Exactamente. Así sencillamente. O sea, no puedes concluir que el color de maíz es azul y eso no estabas estudiando. Porque vas a concluir que los colores presentados en la panícula, en la panoja, en lo que sea, del sorgo, son esto y esto porque fue lo que planificaste estudiar. Eso es lo que te está diciendo. Ujú. 7 diapositiva, por favor. No, al final dice que una buena conclusión es importante, atrás en las de atrás. En la diapositiva de atrás, una buena conclusión es tan importante como si fuera una introducción, desde ahí, lo tenés subrayado. Yo no sé qué significa eso. Sí, se me fue por algo. Y exactamente porque, o sea, abrimos nuestra investigación con la introducción, al igual manera que la cerramos con estas conclusiones. Por ende, tienen el mismo nivel de importancia. O sea, ¿qué es una introducción? Eso después me lo van a hacer ustedes en la segunda parte, supongo, definirme cada uno de los componentes de lo que es el perfil del proyecto, que es la introducción, objetivos, hipótesis, revisión de literatura, metodología y todo lo. Dice que una buena conclusión es tan importante porque la introducción que escribiste es como un resumen de lo que va a ocurrir o de lo que ocurrirá en el futuro. Así sencillamente. Sigamos. También hay algunos puntos de lo que no debe y lo que sí debe incluirse en una conclusión. Y hemos tocado, o ya los había mencionado en la diapositiva anterior, como lo que les acabo de mencionar, de no añadir información nueva a la conclusión, no meter nuevos temas, no tocar nuevos puntos, ya al final de la investigación. Se basa en repetir todo lo que estuvimos hablando en la investigación, todo lo que tenemos en nuestro informe, tenerlo en conclusiones, expresarlo con menos palabras, o sea, hacerlo más comprensible. Sí, en otras cosas yo les digo al estudiante, yo no quiero historia, yo quiero conclusión. A mí no me vengan con una historia. Hay muchachos que se escribe 10, 12 renglones para no decir nada. Y lo más deben ser 1 o 2 renglones concretos. A veces le damos tantas vueltas al asunto que al final terminamos diciendo nada. Entonces, una buena conclusión
debe ser aquella en la que la persona queda satisfecha con lo que expresó. Ok. Mostrar poca confianza al exponer el argumento principal. Ser redundante o ser repetitivo. Ser incoherente. O sea, te vas por otro lado, tratando de... Eso no debe hacerse. ¿Qué es lo que sí debe tener una conclusión? Repasar, Ajá. enfocar en esos puntos principales de nuestra investigación. Ujú. Enfatizar la importancia de lo que queremos comprobar. Retomar Ok, siga. y repercusión de forma concisa que dejó la idea principal. Ajá. Tenemos que basarnos en eso, de no salirnos de contexto, como lo acaba de mencionar usted. Motivar a continuar pensando sobre el tema. Correcto. No se cumplió la hipótesis. Interés para la persona Digamos. que esté leyendo. Y sugerir aquellas acciones que ya se ven que serían los posibles resultados esperados que queremos lograr. Entonces, cuando estamos haciendo la investigación nos damos cuenta que dejamos algunas cosas por fuera, que sería más lógico retomarlas en una posible investigación. Pero no añadir esas ideas que tenemos ahí. Es lo contrario. Es como que estuviéramos visualizando un futuro. En la medida en que estamos haciendo el trabajo nos damos cuenta que nos faltaron algunas variables o que pusimos algunas variables que no eran las adecuadas. Sigamos. 7 diapos, por favor. Dígame. Siga. Bien, en la recomendación, Ajá, sí. estas están dirigidas a proporcionar Alfredo. sugerencias a la luz de los resultados. ¿Por qué? A ver, pues, estoy en clase ahorita, después. Vale. Siga. Bien, en este Tengo un módulo sentido, a las 10:30. Tengo un módulo a las 10:30 y me están llamando. Ajá, diga. en ese sentido, las recomendaciones van a estar dirigidas a lo siguiente. Sugerir respecto a la forma de mejorar los métodos de estudio. Sugerir acciones específicas en base a las consecuencias de la misma investigación que nosotros estamos haciendo. Y sugerencias para futuras investigaciones, quizás para facilitar otras investigaciones, para hacerlo de una mejor manera, obtener mejores resultados. Y O sea, él está hablando de la congruencia que tienen los hallazgos encontrados con los resultados de la investigación o con las investigaciones afines. sí. Entonces, esas tres sugerencias que tiene ahí son válidas. Y eso le va a ayudar tanto al que está haciendo la investigación como a futuros investigadores. Sigamos. ¿Alfredo Matute está hablando o quién? ¿O Joel Maradeado? Sí, era yo el que estaba hablando y aquí concluyo lo mío. Sigue, Okay. compañero. Y esto lo dejan muy para bien, mañana o hicieron una sola bueno, exposición. Porque esto es de aquí para abajo.
cada una de estas cosas lleva tiempo exponerlas. Digamos. Muy bien, buenos días. Hablando sobre el desarrollo del perfil del anteproyecto. El perfil del anteproyecto es la primera parte de la investigación y nos ayuda a organizar las ideas, la problemática y cómo vamos a realizar la investigación. Para crear el perfil. Acuérdese que un perfil no es más que un listado. Un listado de cómo vamos a desarrollar las cosas, en qué orden lógico las vamos a hacer. Un perfil es determinar paso por paso lo que va a ocurrir. Entonces, el perfil del anteproyecto que ustedes tendrán que defender para realizar su trabajo de práctica lleva un orden lógico. Entonces, en el anteproyecto vamos a hablar de cómo está construido ese perfil. ¿Ok? Y lo primero, tenemos que hablar de qué es la portada, por ejemplo. De cada uno, cómo vamos a construir una portada. Pero dale a ver qué, ¿no? Porque de aquí para adelante quiero que cada uno de los pasos de perfil los deben de manejar y conocer a fondo. Eso me interesa porque eso es lo que van a ir a hacer ustedes. Eso es lo que van a escribir ustedes, cada uno de ustedes. Por eso les pedí que cada uno fuera pensando en su propio tema para que desarrolle su propio perfil de su tema. Sigamos. Bien, en el perfil del anteproyecto vamos a encontrar, como ya usted lo mencionaba, la portada y también el título. El título es muy importante porque va a presentar la temática que vamos a investigar y debe resumir de manera corta y clara a qué está basada nuestra investigación o en qué se basa, en qué nos centramos, qué es lo que vamos a buscar. Luego sigue el objeto de estudio. También esto son los objetivos que nosotros queremos lograr. Por ejemplo, ¿para qué hacer ese estudio? ¿Dónde? ¿Quiénes serán los involucrados? El planteamiento del problema, pues eso también se puede resumir en el título y en los objetivos, que es identificar cuál es la deficiencia que hay en cierto sector para buscarle una mejora a ese y resolver ese problema. Siguiente diapositiva. La justificación. Bueno, la justificación es las razones por las cuales debemos realizar ese proyecto, esa investigación. Una justificación podría ser porque, tomando en cuenta que, vaya, algunas variedades de problemas de plagas y bajo rendimiento. Entonces, la justificación podría ser debido a la baja productividad del cultivo por la incidencia de plagas, por eso debemos realizar este estudio. Esa podría ser una justificación. También tenemos lo que son
algunas interrogantes sobre lo que está afectando, que serían las causas del problema. Esas serían las interrogantes de nuestro proyecto. También una pregunta específica que sería cómo detener o cómo reducir la incidencia de esas plagas. Y por último tendríamos lo que es la bibliografía. La bibliografía es la revisión de teorías, ya sea sobre las plagas, sobre el cultivo, para poder encontrar en qué momento esas plagas atacan el cultivo, en qué fase fenológica lo atacan. Entonces, mediante la revisión de teorías, nosotros... Aquí te está refiriendo a referencias bibliográficas, ¿no? Es una cosa y bibliografía es otra cosa. Aquí en la bibliografía dice, incluye las referencias bibliográficas, monográficas, completas, que se citaron a lo largo del texto. Entonces, hay dos momentos, lo que es la bibliografía como tal, que es lo que dice aquí referencia, y la otra, que es la revisión bibliográfica, es la literatura citada para esto. Hay que definirlo. Sigamos. Siguiente diapositiva. Otros autores también indican qué es lo que debe tener un proyecto de investigación y dicen una demanda inicial y la justificación de la investigación. La demanda inicial sería el problema. La problemática que nos está afectando en determinada zona. Como punto número 2 serían los objetivos generales y que tengan en cuenta las posibles limitaciones, tanto asociadas a la naturaleza del territorio y los objetivos propuestos como las referidas a los medios y recursos materiales y temporales de la investigación. Es decir, los objetivos nosotros los tenemos que trazar de acuerdo a las condiciones que nosotros tenemos en esa zona que vamos a investigar. Y hay un montón de trabajos que ustedes no los pueden hacer porque la universidad no tiene ni la infraestructura ni los recursos necesarios y ustedes no tienen tampoco la capacidad para pagar un montón de costos. Entonces, se limita la investigación por la parte disponibilidad del recurso, tanto económico como de equipo. Yo quisiera tener un montón de estudios sobre la parte de producción en invernaderos, pero ¿cómo lo voy a hacer? Si construir un invernadero para nosotros es un montón de plata para un pequeño productor, donde en un área pequeña podría tener la solución a su alimentación. Entonces, aunque queramos, aunque tengamos las ideas a veces, no las vamos a poder llevar a cabo. Y la otra cosa es el tiempo. ¿Con qué tiempo cuento yo para poder estar visitando 20, 40 estudiantes? Hay que ser realista cuando elaboramos el proyecto de investigación. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Y para qué? ¿Para qué quieren hacer su práctica ustedes? Uno, para el profesor es para integrar conocimientos. Para ustedes lograr una experiencia y probablemente un trabajo. Tener una posición para en el futuro tener ingresos. Y esa es la realidad. Por muy bonita que sea una investigación,
Si no hay recursos, no la vamos a poder hacer. O por muy interesante que sea. El gobierno quitó las estaciones experimentales, que eran los lugares más idóneos en el área nuestra para poder investigar. Lo que es extensión agrícola, eso es una falacia. Todos sus objetivos ya no funcionan. Y peor en este sistema que actual nos tiene metido este gobierno. Entonces, esa parte 2 es muy importante que pongamos los pies sobre la tierra. Y ustedes que van a ir a hacer en el futuro sus prácticas. Sigamos. La parte 3 sería el diseño general. ¿Cómo se va a dirigir nuestra investigación? Estos serían las metodologías que se van a utilizar en el proceso. El diseño. Y los pasos a seguir para concluir la investigación. En general, si es una tesis, ustedes van a tener que tomar una decisión. Es un bloque completamente al azar. Son parcelas divididas. Es un factorial. Es un cuadrado latino. Entonces, todos esos diseños que ustedes ya conocen, van a tener que aplicarlos en la investigación, en las técnicas que utilizarán en la investigación. Porque eso nos facilita su análisis. Cada diseño tiene su forma de cómo lo vamos a analizar y cómo vamos a integrar ese montón de variables, tanto independientes como la variable dependiente. De tal manera que el análisis de varianza que vamos a obtener de un diseño nos facilita el proceso de conocimiento y entendimiento al final de la investigación. Y por último, el cronograma, así como los objetivos. Los objetivos se inician con la acción y la acción la determina el verbo, pero también nos pide hasta dónde tenemos tiempo para lograr esta acción. Entonces, por eso el objetivo tiene una acción, consecuencia, que sea medible, que sea alcanzable en el tiempo. Entonces, en el cronograma, yo lo que hago es planificar las acciones temporalmente en todo el proceso. De tal manera que el cronograma nos sirve para dos cosas. Uno, para distribuir las acciones. Y para lograr distribuir el costo de todo el proceso de la investigación. Que eso se llama presupuesto. Yo puedo tener un presupuesto y espaciarlo en lo que dure el trabajo de la investigación. Sigamos. Siguiente diapositiva. Eso fue todo, ya que el ingeniero ahí terminó comentando la parte de lo que es el cronograma de actividades. Ok, pero mañana con ustedes mismos la segunda parte, ¿no? Porque tienen que hablarme de todas las etapas del anteproyecto. Desde lo que es la portada, la contraportada, el índice, las páginas especiales. Eso sería para mañana. ¿Quién es el coordinador? Está bien, ingeniero. ¿Ah? Siempre a la misma hora mañana, a las
8 de la mañana porque yo a las 10 tengo otro módulo. Y a las 2 tengo otro. Entonces, siempre mañana a la misma hora. Mañana espero que me hablen del perfil completo del proyecto. Hoy me hablaron de toda la introducción a la investigación, los tipos de investigación. Pero mañana quiero que detallen. Por eso les mandé el reglamento de la PPS. Ahí está explicadito cada paso. ¿Tienen el reglamento de la PPS? Se lo mandé para que de ahí saquen la exposición de la construcción del perfil del anteproyecto. Acuérdense que ese es su examen. Al final me van a hacer cada quien su propio anteproyecto. Así que mañana a las 8 de la mañana quiero ver ese perfil despedazado desde el principio al final. Son 7 capítulos en el anteproyecto y son 9 capítulos en el proyecto. Pero ustedes me van a definir el anteproyecto. ¿No hay comentarios? Una consulta, ingeniero. Así, ¿no? En Dígame. lugar de, podemos presentarlo, el anteproyecto en Word para ir mostrando ahí cómo También está tienen que usar estructurado. Word. Tienen que usar Word para ir hablándome de toda la metodología de la escritura y de la redacción utilizando las normas ICA. También se los dije. Van a utilizar Word porque Word se puede planificar, se puede programar para los entrealineados, los espaciados, el uso del punto y aparte, el uso de las comas, el uso de todo. Ustedes mismos tienen que saber cuántos extremos lleva una página, arriba, abajo, a los lados, derecha, izquierda, cuál es el espaciado, y esos ahí está en las normas de la PPS. Solo tienen que pasarlo a la exposición. Necesito que me manden esa y la investigación de dónde sacaron esto, además de la presentación y la grabación después que tengan terminado todo su trabajo. Una captura de pantalla de los que asistieron hoy, 25 estudiantes. Entonces el coordinador hace la captura de pantalla y la archiva y viene ahí en la exposición. La última. Facilito. Ok. No hay problema. ¿Entendieron todo? Me gustó la presentación. Miro que se pusieron a investigar. Pero la otra parte que falta, la del perfil, quiero que la manejen al día, porque con eso es que ustedes van a terminar su carrera de ingeniero agrónomo. Yo solo soy el facilitador. Entonces nosotros dos interactuamos. Si estuvieran en la universidad, los debería de poner a sembrar un ensayo cada uno. Cada uno una parcela, cada uno. Para que puedan entender mejor el proceso. Como dijimos al principio, aprender haciendo. Pero será en otro momento. Ajá. No. Cada grupo tiene sus propias grabaciones y por eso les dije, cada coordinador de cada grupo recoge sus grabaciones
sus exposiciones, su investigación y en este caso lo de la asistencia, el coordinador de todo el módulo hace las capturas de pantalla después de cada clase. Hasta ahorita vamos bien, no han fallado.